buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en un nuevo estudio expositivo de la primera carta de Pedro. En el día de hoy analizaremos los versículos 6 al 9 del capítulo 4 en un nuevo eslabón de esta nueva experiencia del canal, analizando expositivamente todo un libro, todo un desafío para el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas. Muchas gracias por su seguimiento. Como alguna vez hemos dicho, hemos elegido intencionadamente empezar el estudio de la primera carta de Pedro, coincidiendo con la elección del nuevo Papa, para ir demostrando a lo largo del estudio de la carta que lo que enseña Pedro no tiene nada que ver con lo que enseña el nuevo anti-Pedro. Si la Iglesia Católica dice que Pedro es el modelo papal, ¿por qué la Iglesia Católica no sigue el modelo de las cartas de Pedro? Lo de Pedro y aquello de «sobre ti edificaré mi iglesia» es una auténtica farsa. Jesús no dijo nunca eso de que sobre Pedro edificará su iglesia, y menos la católica. Por eso, semana tras semana, con el estudio de esta carta, demostramos que Pedro no fundó la Iglesia Católica, ni la Iglesia Católica sigue a Pedro. Bien, habiendo dicho esta introducción esencial, y como el tiempo corre, vayamos entonces ya al análisis de los versículos de hoy, haciéndolo de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 6, que dice: Ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres y así vivan en espíritu para Dios. Punto número 1. Le comparto algo personal, estimado oyente. Cuando uno como maestro, como pastor, como líder, enseña algún tema o alguna doctrina difícil, uno se prepara y prepara con cuidado la forma de explicar el tema lo más claro y extendido posible para que no genere dudas, ni malinterpretación, ni errores. Incluso nos hemos ofrecido siempre a responder las preguntas si algo no ha quedado claro. Y supongo que los maestros, profesores, académicos o líderes que nos escuchen entenderán este sentir. El mayor gozo de un profesor, de un maestro, de alguien que enseña, es que el tema quede bien comprendido. Pero, Pedro no era maestro, Pedro era pescador, era hombre sin estudios. Por eso, para Pedro, eso de explicar las cosas con detalle no es importante, no es su fuerte. Pedro es pobre. Y Pedro no se esfuerza en lo más mínimo en explicar la revelación que le dio el Espíritu Santo. Él simplemente pone el tema y punto. Luego que cada uno entienda lo que quiera. Y por eso hay tantas iglesias e interpretaciones por falta de explicación apostólica. Sin embargo, a pesar de este nuevo fallo de Pedro, creemos también que el Señor puso intencionadamente a Pedro, el pobre, para pulir nuestra paciencia como maestros, para que nos esforcemos en estudiar la palabra de Dios, en profundizar y en investigar la revelación. Y así nosotros, los maestros, podamos explicar lo que a Pedro le fue revelado. ¿Qué haría usted o qué sentiría usted si le enviaran una carta poco clara y sobre todo con temas especiales? ¿No le ha dado alguna vez angustia y hasta enojo cuando recibe una carta de abogados, de médicos, del gobierno, de alguna institución con lenguaje complicado que usted no entiende? ¿No le ha pasado eso alguna vez? Pues a nosotros sí nos ha pasado. Esa es la pésima costumbre del gobierno, de los abogados, de los médicos, que se creen que todo el mundo entiende su forma de hablar o de escribir. Pues así es Pedro. Pedro envió su carta con alguna temática complicada, sin dar explicaciones de nada, como ya hemos visto en la serie. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y Pedro habla de forma pobre, así que nuestro argumento contra Pedro es irrefutable, porque Pedro evidencia su negligencia en explicar temas tan importantes.
¿Cuántas personas entienden este pasaje de Pedro de forma rápida, sencilla y correcta? ¿Cuántos? ¿Usted entiende este pasaje del versículo 6? ¿Me lo podría explicar? ¿Usted no ha tenido que leer 100 veces este pasaje para entenderlo y aún así no lo ha entendido? Pues eso nos da la razón. Es bastante injusto de parte de Pedro decir algo tan importante, pero tan poco claro. Y decimos esto valientemente por mucho que nos critiquen. Pedro recibió la revelación correcta, pero no supo escribirla de forma correcta. Se lo repito. Pedro recibió la revelación correcta de parte del Espíritu de Dios, pero no supo escribirla ni explicarla de forma correcta. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12, parece que Silvano fue el que escribió lo que Pedro le dictaba. Pedro dictó la idea revelada y Silvano escribió la carta dictada. Pero. En mi humilde opinión pastoral, Silvano también falló, porque no tuvo el valor de decirle a Pedro: «Oye, Pedro, esta idea ni yo la entiendo, está poco clara, y si yo no la entiendo, es seguro que los hermanos que lean tu carta tampoco la entenderán. ¿No sería mejor ampliar esta idea y explicarla de otra manera?». Pues parece que ni Silvano el copista estaba por la labor. Ahí vemos el fallo del carácter de Silvano. Si Silvano escribía, también podía dar consejo a Pedro. «Pero, pastor, usted critica a todo el mundo». Bueno, no, estimado oyente, yo no critico por criticar, yo analizo lo que se dice y lo que se escribe. ¿No le ha pasado, estimado oyente, que como padre, como profesor, como enseñador, usted enseña algo a alguien, pero luego se da cuenta que no le entendieron bien? Pues por eso, nosotros somos exigentes con el escritor bíblico y a la vez, en el Ministerio Tinajas, nos esforzamos en ser detallistas, expositivos y bien explicativos del texto bíblico, y no solo eso, sino que también estudiamos y analizamos el carácter de los escritores bíblicos. Somos completos. No cuestionamos la revelación, por supuesto, eso sería pecado. Lo que cuestionamos es la pobre explicación de una determinada revelación. ¿Entiende el tema? Bien. Dicho este punto, vayamos entonces a la explicación de las 3 frases de este versículo 6. Punto número 2. El texto dice, los muertos. Esa es la frase clave. ¿A qué muertos se refiere? Evidentemente, Pedro se refiere a creyentes que, estando en vida, se les había predicado el Evangelio y luego habían muerto. Por eso dice, los muertos a los cuales en su día, antes de matarlos, se les había predicado el Evangelio. Y por esto queda descartada totalmente la herejía que se refiere a la predicación del Evangelio, los muertos perdidos en el infierno como una segunda oportunidad de salvación. Eso no existe, es falso. No hay segunda oportunidad de salvación. Eso es herejía en estado puro. O usted se convierte aquí o se condena para siempre. No hay segunda oportunidad después de la muerte. Si los perdidos tuvieran una segunda oportunidad en el infierno, eso sería una injusticia, y esa conversión desde el infierno no sería genuina, sería interesada y sería sin valor. La salvación es por fe, no por vista, dice la Escritura. En cambio, si se interpreta lo que dijimos antes, que los muertos son aquellos convertidos que por causa del Evangelio fueron matados, entonces el pasaje tiene más claridad. Ahora, habiendo aclarado esta parte de los muertos, entonces podemos comprender que Pedro nos está hablando nuevamente de otra área del sufrimiento por ser cristianos. La conversión por medio del Evangelio hace que seamos juzgados y rechazados por los hombres, como dice el texto, y muchas veces ese juicio de los hombres acaba en cárcel e incluso en la muerte. Pero. Ese pasaje termina con una frase de esperanza maravillosa. Dice Pedro que esas personas sufrientes y muertas por causa del Evangelio viven ahora en el Espíritu ante Dios en el cielo. Ese Evangelio que les salva, ese Evangelio que les perdona los pecados, ese Evangelio que les causa la muerte, ese mismo Evangelio les permite también un día estar con Dios en la eternidad. Ahora sí encaja todo el pasaje. El Evangelio produce el sufrimiento de ser juzgados y perseguidos hasta la muerte, pero detrás de esa muerte está la vida eterna. Normalmente damos primero el pasaje parafraseado y luego lo explicamos.
Pero esta vez lo haremos al revés. Ya hemos explicado el pasaje y ahora le daremos a usted el parafraseado. A nuestro juicio, que también tenemos el Espíritu de Dios, el texto que Pedro debió escribir en este versículo 6 debería ser más o menos así. Hubo personas que fueron juzgadas y matadas por los hombres por causa del Evangelio, pero ahora viven de forma espiritual ante Dios en el cielo. Eso sería más o menos lo que Pedro debería haber escrito en su carta. En conclusión, la doble enseñanza es: primero, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Aproveche el presente, estimado oyente. Y segundo, el verdadero convertido es juzgado mal por los hombres, a tal punto que a veces, en algunos lugares, son encarcelados y hasta matados. Por eso aprovechamos la libertad que tenemos hoy para difundir el Evangelio antes de que llegue un día similar, donde seamos incluso juzgados, encarcelados y matados, pero aún y con todo, Pedro nos da la maravillosa esperanza del eterno peso de gloria luego del sufrimiento en la tierra. Amén, aleluya. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 7, que en versión latinoamericana dice así: El fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, sean sobrios en toda su manera de vivir y velen en oración. Punto número 1. Cuando Pedro dice que se acerca el fin de todo, no significa que esté cerca el fin de todo. Se lo repito. Cuando Pedro dice que se acerca el fin de todo, no significa que esté cerca el fin de todo. No queremos retorcer el texto, sino analizar con cuidado el texto, porque por culpa de no leer con cuidado el texto, los falsos profetas manipulan este texto diciendo que ya es el fin de todo. Decir que algo se acerca no implica que ya esté cerca. Por eso aprovechamos la oportunidad que nos da esta frase para recordarle dos cosas a usted, estimado oyente. Primera cosa, denunciamos nuevamente a todos los bravucones pastores y profetas mentirosos actuales que dicen que Cristo viene ya y que el fin del mundo está cerca. ¡Mentira! Hemos tapado la boca a todos los mentirosos profetas modernos con la evidencia objetiva. Ni ha venido el fin del mundo, ni Cristo ha venido ya. Todos estos mentirosos llevan años viviendo del cuento del fin del mundo y que Cristo viene ya. Pero ni mucho menos estamos a las puertas del fin del mundo, ni mucho menos. El fin del mundo está muy lejos y la evidencia nos da la razón. Llevan años diciendo esto y no pasa nada. Y nosotros llevamos 40 años enseñando todo esto y tenemos la razón. Ni el año 2012 con la película del fin del mundo, ni la pandemia, ni la guerra de Ucrania, ni el reciente conflicto de Israel han provocado el fin del mundo ni la venida del Mesías, como dicen los rabinos o los falsos predicadores pentecostales. Los rabinos están rabiosos y lo seguirán así y se van a tragar sus palabras porque Cristo ya vino como Mesías y no vendrá como Mesías como dicen ellos. Lo de la vaca roja y construir un nuevo templo es hacer el ridículo. Y todos esos falsos pastores, profetas y apóstoles oportunistas que con cada acontecimiento mundial aprovechan para reavivar la mentira del fin del mundo, todos esos profetas, pastores, rabinos y agoreros en tiempos de Moisés, ¿sabe lo que hubiera sucedido? Estarían ya lapidados bajo tierra. Me pregunto por qué hoy no se los lapida a esos mentirosos profetas si ellos dicen que el Antiguo Testamento aún está vigente y sus profecías no se han cumplido. Si el Antiguo Testamento está vigente, como dicen ellos, habría que lapidarlos porque sus profecías no se han cumplido. El Antiguo Testamento decía que cuando un profeta mentía y no se cumplía lo que decían, había que matarlo. No hay un solo profeta moderno que haya cumplido lo que dice. Estos necios no entienden que estamos en el tiempo de la paciencia de Dios, donde Dios detiene, paraliza toda la profecía bíblica con una sola finalidad, que se predique el Evangelio. Las guerras y rumores de guerras siempre las hubo, pero eso no es el fin, Jesús mismo lo dijo. En conclusión, reciba esta revelación, estimado oyente. Ni Cristo vendrá hoy, ni mañana, ni pasado, ni en mucho tiempo, ni tampoco estamos a las puertas del fin del mundo. Jaque a los profetas.
Veamos ahora la segunda cosa que queríamos decir a propósito de esta parte del versículo de Pedro. El tema del fin de todas las cosas que nombra Pedro es la oportunidad ideal para volver a posicionarnos públicamente a favor de Israel. Lo que hace Israel no es un genocidio, señores periodistas, señores políticos, señores religiosos, sino que lo que hace Israel es lo correcto, es echar de su casa con justicia a los intrusos árabes y eliminar a los asesinos terroristas metidos ahí en su día por el Imperio Británico. Los británicos son los culpables de toda esta situación de Palestina y ahora se lavan las manos. ¿Por qué si los británicos metieron ahí a los palestinos en su día, no se llevan ahora a los palestinos a su país? ¿Por qué? Investigue y no se trague todo lo que dicen las noticias ni los políticos ignorantes que manipulan la televisión en contra de Israel. En el Ministerio Tinajas nos posicionamos a favor total de Israel, aunque a muchos de la audiencia le rechinen los dientes. Nos posicionamos totalmente en contra de todo gobierno que se opone a lo que está haciendo Israel, empezando por el necio gobierno de España. Estamos totalmente en contra de los ridículos políticos españoles que se posicionan a favor de los intrusos palestinos y de Hamás, a tal punto que Hamás ha enviado un mensaje de felicitación al gobierno español. ¡Sinvergüenzas políticos! Así es la odiosa política en España, basura. Hay que tener estómago para votar a los políticos. El que vota a los políticos peca. La tierra de Palestina, señoras y señores políticos, es herencia total de Israel, no de los mal llamados palestinos. Esos son intrusos, ladrones, aprovechados, asesinos, desagradecidos y cómplices de Hamás. Esa tierra fue dada por Dios a Abraham y a su descendencia Israel, los judíos. Punto. Está documentado. Esa tierra nunca fue de los palestinos árabes. A los árabes, la descendencia de Ismael, Dios los mandó a Arabia, no a Palestina. Se han equivocado de lugar. Por lo tanto, que quede nuevamente bien claro que lo que hace Israel es totalmente justo. Los políticos se olvidan que el 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista palestino Hamás lanzó un ataque sorpresa contra territorio israelí. De eso se olvidan, matando unas 1.200 personas en Israel y la captura de más de 250 rehenes. ¿Eso no es genocidio, señores políticos? ¿Que te maten en tu casa no es genocidio? De eso ya no se habla en el día de hoy. ¿Quién empezó todo esto? En primer lugar lo empezaron los británicos y en segundo lugar lo empezaron los de Hamás. Así que es justo que Israel haga lo que está haciendo y nosotros lo apoyamos. Si mueren mujeres, no parirán terroristas. Si mueren niños, se van al cielo. Si mueren palestinos, es porque quieren. Se quejan de que no tienen casas ni de comer, pero bien que las mujeres viven pariendo y teniendo hijos. Es de necios tener hijos en estado de guerra, pero ellos siguen teniendo cama tras cama. Hay que ser muy necio para andar acostándose con la mujer y quedar embarazada en tiempos de guerra. El problema es que los palestinos tienen la presión y la obsesión inducida por los terroristas de que hay que tener hijos e hijos para seguir luchando contra Israel. Pues que se vayan a otra tierra si no quieren morir. Que se vayan a vivir a Inglaterra o a cualquier país árabe. Toda esa gente y políticos que defienden a los palestinos en las calles, ¿por qué no meten una familia palestina en su casa? ¿Por qué ninguno de los países árabes se ofrece a recibir en su tierra a sus hermanos palestinos? Nadie quiere a los palestinos en su país. Los palestinos solo son la excusa para estar siempre en contra de Israel. Los palestinos no son inocentes, no son víctimas como lo hace ver la televisión. Son culpables de complicidad terrorista con Hamás. Así que no se quejen si los matan. ¿Por qué los países árabes no están recibiendo ni un solo palestino? ¿Por qué los países árabes ricos llenos de petróleo no reciben a sus hermanos árabes palestinos? ¿Por qué no los reciben si son árabes y son de su misma religión? La razón es una sola. Porque esto no es política, esto es odio puro, odio religioso, odio ancestral, odio obsesivo, odio hereditario de los árabes contra Israel desde tiempos antiguos, cuyo único deseo es hacer desaparecer a Israel. Pero se quedarán con las ganas, porque a Israel no lo derrotará nadie. Israel es el pueblo de Dios y los árabes son los enemigos de Dios. En todos lados se acusa a Israel de genocidio. Hipócritas periodistas y políticos.
¿Por qué no miran la historia y se documentan que tras la llegada de los españoles en 1492 a América, empezó un genocidio de millones en la población indígena americana, pasando de unos 60 millones a solo 6 millones? ¿Dónde están esos 54 millones asesinados por los españoles en unos cuantos años? Hipócritas políticos españoles, ¿matar esa cantidad de americanos no es genocidio? Se olvidan que España arrasó y mató por dinero y por la religión a millones de precolombinos. ¿No fue eso genocidio? Y ahora vienen a decir que Israel comete genocidio defendiendo su casa y su tierra. ¿Qué hicieron los españoles en América? ¿No fue genocidio? Invadieron, robaron y mataron. La gente se olvida del genocidio británico en Norteamérica, arrasando y matando a la población indígena casi hasta el exterminio. La gente se olvida del genocidio británico en su colonialismo imperial, la explotación que hicieron los británicos en la India. De eso no se habla hoy, hipócritas. Los muy hipócritas políticos europeos y también políticos latinoamericanos se olvidan de los genocidios europeos en África. Tenemos el caso del país Sudáfrica. La hipócrita abanderada del apartheid mató miles de negros entre 1948 y 1994, la época oficial de ese genocidio. Y ahora la hipócrita Sudáfrica tiene el descaro de decir que Israel está cometiendo genocidio. Hipócritas sudafricanos, blancos, británicos y holandeses, diseñadores del genocidio y del apartheid, y ahora están en contra de Israel. Hipócritas. Ni que hablar de la descarada Francia, una de las mayores potencias europeas explotadores y genocidas en África. Ni que hablar de Alemania y su genocidio judío. No olvidamos a la hipócrita Holanda con su esclavitud masiva y explotación en África y Asia, enriqueciéndose a costa de la explotación en Indonesia. De estos genocidios ya no se habla. En cambio, estos mismos países que critican a Israel de genocida, atacan a Israel con la mentira genocida. Hipócritas políticos, hipócritas gobiernos que están a favor de Palestina. Busque en internet, estimado oyente, infórmese y verá, por ejemplo, el reciente genocidio de más de 20.000 cristianos a manos de los yihadistas islámicos árabes en Nigeria. De eso no se habla, hipócritas periodistas, hipócritas políticos. Los palestinos tienen lo que se merecen. Israel no está cometiendo genocidio. Está defendiendo su tierra, heredada de sus antepasados y dada por Dios. Punto. Jaque a los políticos. Punto número 2 del versículo 7. Bien, continuemos entonces con el estudio de Pedro. Pedro, después de recordar que se acerca el fin de este mundo, vuelve a tocar lo de ser sobrios. Ya habíamos tocado el tema de la sobriedad de forma detallada cuando analizamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13. Una vida sobria es vivir solo con lo necesario. Pero parece que ni los de la prosperidad ni el papado quieren oír hablar del tema. Una vida sobria no va con ellos. Pedro volverá a repetir lo de sobrio en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. 3 veces lo dice Pedro en su carta, 3 veces para taparle la boca a los pastores de las iglesias de la prosperidad y a la Iglesia Católica. La doctrina de la riqueza y prosperidad es totalmente contraria a la doctrina de la sobriedad bíblica. Es pecado. Si Pedro predica la sobriedad, ¿por qué en las iglesias se busca la prosperidad y el papado vive en opulencia? Sencillamente porque es un negocio. Se llena la boca con eso de que son sucesores de Pedro, pero si fueran sucesores de Pedro, harían caso de la sobriedad que predica Pedro, y la Iglesia Católica es todo menos sobria. También este triple pasaje de la sobriedad en la carta de Pedro es una bofetada a las iglesias de la prosperidad. El cristiano verdadero es sobrio en toda su manera de vivir. La sobriedad es vivir en equilibrio. La sobriedad no es pobreza. Es tener solo lo necesario. Es vivir con poco. Es vivir como un extranjero. Es vivir como un peregrino. Es todo lo contrario al estilo de vida americano y europeo. Así que, jaque a la Iglesia Católica y jaque a las iglesias de la prosperidad. Y punto número 3 del versículo 7. Pedro dice, velen en oración. Pedro nos da un generalismo, es decir, dice algo sin decir nada. Dice que hay que orar, pero no explica qué es eso de velar en oración o por qué cosas uno debe velar en oración. Pedro no dice nada. Pedro dice simplemente, velen en oración, pero nada más. Entonces volvemos al mismo punto de antes.
¿qué le costaba decir a Pedro concretamente cómo orar y por qué cosas orar? Porque entonces, ante esta generalidad, vienen los lobos y le dicen a usted que si usted ora a las 3 de la mañana, eso es más espiritual y Dios le oye mejor, porque velar en oración se refiere a no dormir. Por eso está de moda predicar que hay que orar a las 3 de la madrugada. Como el pasaje no está explicado, entonces vendrá cualquiera y dirá lo que quiera sobre esta frase. Otro fallo de Pedro. Nuestro consejo pastoral del tema de la oración, estimado oyente, es este. No ore de madrugada, no se levante de madrugada a orar. Eso no vale de nada, no es espiritual. Dios no le escucha ni lo manda. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, no tiene sentido orar, ni rezar rosarios, ni madrugar para orar. Sencillamente porque Dios no escucha al inconverso. Esa es la clave. Toda persona metida en una iglesia es literalmente un inconverso, es un perdido. Así que no tiene sentido que ore, porque en esas iglesias hay doctrina equivocada, por lo tanto son todos perdidos. Un inconverso orando a Dios hace el ridículo. Solo es un religioso engañado e ignorante perdiendo el tiempo al cual Dios no escucha. Es más, orar como inconverso es pecado, es burlarse de Dios, es ofender a Dios, es saltarse el protocolo de cómo dirigirse a Dios. Un delincuente no puede dirigirse al juez así sin más ni más y pedirle cosas. Hay un protocolo. En todas las iglesias de hoy se hace creer a la gente que es creyente y que Dios les escucha. Se lo repito. En todas las iglesias de hoy se hace creer a la gente que son creyentes y que Dios los escucha, pero eso es falso, porque ninguno de ellos está convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Por el solo hecho de estar usted pisando una iglesia, eso ya demuestra que usted no es salvo ni ese lugar es santo. En esas iglesias la doctrina, el evangelio y los pastores son falsos, todos son inconversos. Así que imagínese la de rezos, rosarios, canciones, oraciones, emociones y lagrimones, todos inútiles, en toda esa gente que ora y reza sin ser escuchados por Dios. Dios no escucha a los católicos, son idólatras. Dios no escucha a los retorcidos calvinistas, son eso, retorcidos, manipulan la Biblia, dicen que si uno se suicida se va al cielo, o que si un bebé no fue elegido Dios lo envía al infierno, defienden el divorcio y promueven el recasamiento del divorciado. ¿Cómo Dios va a escuchar a esta gentuza calvinista? Dios tampoco oye a los adventistas, son falsos profetas que han fallado en sus profecías. Dios no oye a los errados rabinos que niegan que Cristo haya venido. Dios no oye tampoco a los falsos emotivos pentecostales. Dios no oye a ninguna religión del mundo. Dios no oye a nadie que no se haya convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Usted puede rezar 1000 rosarios, que eso no le vale de nada. El rosario es pecado. Usted puede hacer 1000 retiros espirituales en cualquier iglesia, que eso no le vale de nada. Usted puede cantar a Dios con los himnos más solemnes, que esas canciones y oraciones no pasan del techo. Usted puede llorar, gritar, tirarse al suelo, hacer ruido con la lengua todo el día, que eso no le vale de nada. Dios no escucha a nadie que no se haya convertido por medio del Evangelio. Pero pastor, yo oré a Dios y Dios me escuchó, le pedí algo y me lo dio. ¿Cómo sabe usted, estimado oyente, que fue Dios? ¿No sabe usted que el diablo también escucha a la gente y le da cosas? Escuche bien ahora lo siguiente. La única y primera oración que usted debe hacer para que Dios lo escuche es la siguiente. Primero, en oración, usted debe reconocer sus pecados de forma concreta ante Dios y decidir abandonarlos, entre ellos, abandonar la iglesia. Segundo, en su oración, usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Tercero, en su oración, usted debe reconocer que la justicia que merecen sus pecados le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y cuarto, en su oración, con su boca, usted debe apropiarse por la fe de la justicia caída sobre el Señor Jesús. Entonces, y solo entonces, cuando usted ora a Dios estos 4 puntos en ese orden, solo ahí Dios le escucha por primera vez. Así que le invitamos, estimado oyente, a orar correctamente delante de Dios. Vaya a su habitación, póngase de rodillas si puede, descálcese en señal de reverencia y allí, en sus palabras,
ore a Dios los puntos bíblicos que le dimos antes, los puntos de la única oración que Dios oirá de usted. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 8 que, en versión latinoamericana, dice así: Ante todo, tengan entre ustedes amor intenso, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bien, hablemos primero del aspecto mundano del amor. Luego hablaremos del aspecto religioso del amor. Tercero, hablaremos del verdadero amor bíblico. Y por último, veremos el aspecto personal del amor. Punto número 1. El aspecto mundano del amor. Para el mundo, en películas, novelas, documentales, cine, etc., el amor es cuando alguien siente el fuego de la pasión hormonal por otro, sea o no sea del mismo sexo. Para el mundo, el amor es sexo, sea con quien sea. Eso no es amor, y fuera del matrimonio es perversión. El amor, dice el mundo, es también despertar la emoción por alguien, o lo que llamamos en nuestro tiempo el enamoramiento. Pero el enamoramiento no es amor, la pasión no es amor, todo eso es falso, todo eso es amor falso. Por eso, las relaciones basadas en este amor fracasan por estar fundadas en este concepto mundano, errado, equivocado, perverso, materialista y engañoso del amor. Punto número 2. Tenemos ahora el aspecto religioso del amor. El concepto religioso del amor en algunos lugares es en teoría correcto, lo hemos escuchado incluso nosotros mismos, pero en la práctica es incorrecto. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, a algunos pastores o incluso sacerdotes y rabinos qué es el amor, algunos muy probablemente le digan que el amor son decisiones, y eso es verdad. Pero en la práctica no es tan así, porque creen que la unión libre es una correcta decisión de amor. Creen que la perversión homosexual es una correcta decisión de amor. Creen que el incesto es correcto amor. Creen que la decisión de divorciarse es correcto amor. En definitiva, lo que dicta el corazón es amor para ellos. Así que la religión tampoco tiene la correcta definición, por mucho que a veces tenga la teoría correcta. Por eso miles y millones de relaciones basadas en la religión son todo un fracasón. La teoría la tienen correcta, pero la práctica es errada. No se puede fiar de la religión. Punto número 3. Veamos entonces ahora el aspecto bíblico y correcto del amor. La definición correcta y clara del amor bíblico es que el amor son decisiones. Amar es decidir. El amor no son emociones. El amor son decisiones sabias. Pastor, deme un versículo donde diga que el amor son decisiones. Bueno, no sea simple en su mente, estimado oyente. En la Biblia no todo se enseña de forma directa con un versículo. La mayoría de doctrinas y de teología se enseña de forma inferencial. Por lo tanto, cuando estudiamos cómo es Dios en la palabra y cuando estudiamos 1 Corintios 13 sobre el amor, en ambos estudios inferenciamos que el amor es algo decisional. Por ejemplo, cuando Pablo dice que el amor es paciente, eso infiere que uno debe ejercer la decisión de no enojarse. Cuando dice que el amor es servicial, clarísimamente se ve que para ser servicial es necesario tomar la decisión valiente de serlo y hacerlo. Y así podríamos seguir con las 15 descripciones que tiene el poema del amor en 1 Corintios 13. Todas son decisiones, nunca son emociones. Los atributos del amor en 1 Corintios 13 identifican el amor de Dios. Dios es como 1 Corintios 13, es decisional, no sentimental, no pasional, no desordenado. Dios no sentía nada para venir a salvar a los hombres. Es más, Dios sentía ira, desprecio, aborrecimiento por el hombre. Sin embargo, Dios, a pesar de ese sentir negativo hacia el hombre, decidió fríamente, racionalmente, calculadamente, sacrificialmente, hacer algo a favor del hombre y salvarlo. Eso fue amor, porque Dios es puramente amor decisional. Dios no es sentimental.
Por lo tanto, el amor es tomar frías decisiones, beneficiosas, calculadas, razonadas, contrarias a la comodidad personal, contrarias a lo que uno siente y contrarias a si me gusta o no. El amor son decisiones a favor de quien no las merece. Ese es el amor bíblico. Y punto número 4 del versículo 8. Para terminar, entremos en el aspecto personal del amor. Si hemos visto que tomar correctas decisiones hacia otro es amar, la pregunta obligada y reflexiva para usted es: ¿está usted amando correctamente? Es decir, ¿está usted tomando decisiones correctas, sabias, calculadas, beneficiosas, sacrificiales hacia otros? Si usted no toma decisiones a favor de otros, usted no ama. Usted es egoísta y comodón. Es más, si usted toma decisiones, pero malas decisiones hacia otro, usted le está odiando. El odio es tomar decisiones malas hacia otra persona. Amar es tomar buenas decisiones hacia la persona que no lo merece. Quédese con estas definiciones, estimado oyente, y si tiene preguntas del tema, escríbanos. Ahora, cuando Pedro dice que las muchas decisiones cubren los pecados del otro, eso significa que cuando usted echa encima de la persona montones de decisiones buenas a favor de alguien, eso cubre, disimula, ignora, deja de lado, bloquea, impide la multitud de pecados de la otra persona. Es como echar agua al fuego. El pasaje no dice que el amor hacia otra persona justifica el pecado, no, ni olvida el pecado, no. Eso no lo dice el texto, sino que dice los cubre. Es decir, el amor decisional no tiene en cuenta lo que hace mal el otro. Tiene ese poder diluyente, diluye el odio, promueve la paz, promueve la convivencia pacífica, tiene un poder sanador que desactiva los conflictos y aún encima le da premio en la eternidad. Cuando dice que el amor cubre, es porque el amor es como un perfume fuerte que disminuye el mal olor del carácter y las obras de la persona mala. La acción del amor cubre el mal. Mírelo en el Señor Jesús. Su decisión de amor de venir a recibir la justicia y la ira de Dios cubre todos nuestros pecados. Ahora, escuche bien con atención lo siguiente. El amor cubre el pecado de otro, lo amortigua, lo mengua, pero, el amor tiene un límite. Sí, tiene un límite. Ya hemos dicho que el cristiano es manso, pero no menso. Si alguien no recibe el amor, entonces retírele el amor, porque no se debe dar perlas a los cerdos. La Biblia dice que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará. Si alguien no recibe su amor, retíreselo. El amor tiene un límite, estimado oyente, y eso lo demuestra Dios. Por ejemplo, la paciencia de Dios es un área de su amor y su paciencia es limitada. Lo mismo en el matrimonio. Si usted ama a su cónyuge, pero su cónyuge no le ama, sepárese, córtele el amor, sepárese, pero no se divorcie. Para preguntas del tema, escríbanos. En fin, estimado oyente, este texto del amor daría para un solo mensaje. En el Ministerio Tinajas le amamos. Es decir, cada semana el equipo de trabajo elabora para usted este programa. Decidimos ayudarle con este programa. Decidimos darle cada semana la verdad absoluta. Ese es nuestro amor decisional hacia usted. Navegamos cada semana con usted entre misterios divinos, textos sagrados y reflexiones profundas, con la Biblia en una mano y el café en la otra. En cada encuentro, desmenuzamos la palabra de Dios para enseñarle la verdad a usted. Ese es nuestro amor. Porque aquí, el estudio de la palabra se saborea y se comparte. Eso es amor. En el programa, el alma se aquieta, el tiempo se suspende y lo eterno se asoma a sus oídos entre versículo y versículo, analizados con todo detalle para usted. No solo el programa es estudio, el programa es comunión con usted. El programa es un encuentro con usted. Por eso se llama Encuentros. En el programa atizamos el fuego de la palabra. Es presencia de Dios en el programa.
Es Dios hablándole en el programa. Es nuestro trabajo pastoral a su servicio. Es nuestro amor en cada programa. El programa es un susurro del cielo en cada estudio. Cada mensaje es un eco de lo sagrado en su vida cotidiana, programa a programa. Aquí cada palabra es un pan elaborado para usted. Es un trocito de oro del cielo sacado de la mina y es un coral que hemos ido a buscar a las profundidades coralinas de la palabra de Dios para usted. Es nuestro amor para usted. Es nuestro regalo para usted. Cada pausa que hacemos es una reflexión. Y cada mirada a los versículos semana a semana es nuestro sacrificio en el altar encendido por usted, donde quemamos la mentira que dice la religión y ese mismo fuego deja la pureza de la palabra de Dios para usted. En cada programa va nuestro evidente amor decisional para la audiencia. Hemos decidido hace tiempo en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas amarle enseñándole la verdad. Los pastores no le aman porque no le enseñan la verdad. No hay mayor amor decisional que dar la vida, y nosotros hemos decidido dar la vida en cada programa con valentía, estudio, profundidad, revelación, radicalidad y constancia semanal para que nuestro amor le acerque a usted al verdadero amor de Dios, el Evangelio. Entremos entonces ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 9 que dice: Practiquen la hospitalidad sin murmuraciones. Punto número 1. Las veces que hemos viajado por cuestiones pastorales del ministerio, por ejemplo, por bautismos, prédicas o trabajos de iglesia, siempre nos hemos esforzado en hospedarnos en las casas de las personas, no en hoteles. Siempre, excepto que por alguna razón no hubiera posibilidad de hacerlo en las casas. Pero mayormente nos hospedamos en las casas, no en hoteles y menos en hoteles de 5 estrellas, como hacen los lobos. Y si no podemos hospedarnos en las casas, siempre elegimos hostales u hoteles sencillos para dar buen testimonio, no como hacen los lobos modernos, pastores, rabinos, sacerdotes y papas, con su ostentación y gasto a costa de las personas en hoteles galácticos de muchas estrellas. Eso es pecado. Por lo tanto, sin darle más vueltas al punto, esta frase nos habla de la sobriedad que debe tener un pastor al hospedarse. Punto número 2. La hospitalidad está diseñada intencionadamente por Dios para pulir el carácter de ambos, tanto del hospedado como del hospedador. Por lo tanto, el Señor lo manda con sabiduría. Así las personas se prueban, se conocen, se ve si son genuinos en su fe, se ven los detalles, se ve el carácter, se ve si la persona es limpia, ordenada, se ve cómo es su casa, cómo son sus hijos, cómo trata la esposa al esposo, qué lugar ocupa la televisión en la familia. Se ven los modales de cada uno, se ve el respeto, se ve el orden, se ve la disciplina de los hijos, se ve el respeto de las personas, se ve la forma de hablar de cada uno, se ve si el hombre es cabeza de la familia o si la que manda es la mujer, se ve la forma de vestir, se ve la educación y se ven muchas cosas. En la hospitalidad, a la vez, se genera también un ambiente más cálido, más personal, más cercano, más bonito, más grato entre pastor y ovejas. El Señor es sabio, estimado oyente, cuando mandó que la iglesia se congregara en casas, no en templos. Los templos son fríos, los templos son decisión humana, los templos son pecado, los edificios de las iglesias son pecado, los locales alquilados o comprados son pecado, es despilfarro de dinero y va contra el modelo neotestamentario, está fuera de la voluntad de Dios. Si usted está metido congregándose en alguna iglesia, en algún templo, catedral, local, etc., eso muestra que usted no se ha convertido. Esa iglesia es falsa y el pastor un lobo. Las iglesias son un negocio. La congregación bíblica de los convertidos, de los cristianos, de los salvos, es solo en las casas. Por eso Pedro habla de la hospitalidad cuando la gente se congrega. Y para terminar, le decimos que en el canal tiene usted 2 vídeos completos de este tema de el pecado de congregarse en locales. Bien, para preguntas del tema, escríbanos.
Y punto número 3 del versículo 9. Más allá de la doctrina correcta de la hospitalidad para congregarse, vemos que Pedro no mandó nunca hacer catedrales, ni vivió en lujos, ni mandó construir el Vaticano, ni Pedro estuvo nunca en Roma. A Pedro nunca lo hospedaron en Roma, como dice la falsa Iglesia Católica. Al que hospedaron en Roma fue solo a Pablo, el único apóstol que fue a Roma. No hay evidencia arqueológica, ni documental, ni bíblica de que Pedro fuera hospedado en Roma. La Iglesia Católica miente cuando dice que Pedro está en Roma. Ya hemos dicho recientemente en el canal que Pedro ejerció su apostolado en Jerusalén, y eso lo dice la Biblia, y de ahí no se movió. En cambio, Pablo sí fue a Roma, lo dice el libro de Hechos. Lo de Pedro como primer papa es un invento para los tontos. Es para manipular a la gente que no lee la Biblia. Los católicos tienen lo que se merecen y un día aparecerán en la condenación eterna con sus líderes. La Iglesia Católica no sigue a Pedro, sigue a un anti-Pedro, que conste en acta. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en cada versículo analizado, pero como siempre decimos, creemos que con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Les ha compartido este programa con gusto quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.